Muy buenas tardes. Estoy encantada de recorrer con ustedes otra ciudad europea. Recuerdan que en diciembre vimos Ámsterdam y sus museos, sus calles estrechas, sus puentes. Pues hoy vamos a acercarnos a una ciudad más cercana a nosotros, cuyo río va a ser ese elemento de unión. Pero fíjense, cuando hablamos de Duero, nos creemos todos nosotros que somos los propietarios, en realidad, del río Duero. Y vamos a ver cómo influye, no solo en la estética, en la construcción, en la arquitectura, sino también en la economía y en el paisaje de esta bellísima ciudad. Si en algún momento se entiende mal o yo qué sé, retumba la voz, me lo dicen. Todos ustedes recordarán, igual que yo, cuando estudiábamos de pequeños, siempre nos decían que el Duero nace en los picos de Urbión, en Soria. Es cierto que, no sé qué le pasa a esta pantalla, está un poco distorsionada, pero bueno, tienen que imaginarse, los picos de Urbión estarían por aquí. El río Duero va enriqueciéndose de otras aguas, de otros afluentes, y va creciendo ese caudal. Fíjense la cuenca tan extensa que hay. Tiene casi 900 kilómetros de recorrido y gran parte de ellos recorre por la comunidad nuestra de Castilla y León. Cada uno de esos afluentes va aportando caudal, pero va aportando también calidad de vida en toda esta zona que vamos a descubrir. Parte de más de 500 kilómetros recorre en la zona de Castilla y León. Fíjese que está limítrofe con otro montón de comunidades, Galicia, Asturias, La Rioja. Y al final el Duero va a desembocar, va a abrazar al Atlántico en la ciudad de Oporto. Allí nos quedaremos. El río Duero, por lo tanto, va a ser esencial. Tiene unos 200 kilómetros navegables y va a constituir también parte de la frontera natural entre Portugal y España. Cerca de los picos de Europa, en otoño, el río Duero nos proporciona estas imágenes tan preciosas. Veremos zonas donde el río Duero se estrecha, donde se ensancha, donde parece que está besando a las llanuras de cada uno de los lados. En este caso, como ven, es un otoño precioso de Soria, donde el Duero se va estrechando, pero luego se va a ir abriendo y nos va proporcionando otras imágenes impresionantes. Esta fotografía está realizada desde un mirador de Mieza, en nuestra provincia salmantina. Fíjense que el río se va encajonando, va jugando en zigzag para recorrer toda esta zona e ir separando zonas de Portugal con España, hasta convertirse en imágenes tan preciosas como esta. Parece que la naturaleza ha ido recortando esos relieves geográficos para que el propio río Duero se encaje, se estreche y se mueva. A un lado vamos a tener esa frontera portuguesa, al otro lado la española, sobre todo en Zamora y en Salamanca. En la parte de España, todos ustedes recuerdan lo importante que son los arribes del Duero, y el Duero en sí va a proporcionar un tipo de economía magnífica, sobre todo porque va a suavizar un poco el clima. Es como si la influencia del mar en las zonas costeras, siempre decimos que el clima es más suave, los inviernos son menos fríos, pues parece que el Duero en esta zona compagina con la propia zona de los arribes, tanto en la zona española como en la zona portuguesa. Recuerden que zonas como Aldea Dávila, como Pereña, como Masueco, todas esas zonas dependen de la economía gracias al Duero. Esa economía que a veces es casi una agricultura mediterránea. La vid, el olivo, las almendras,
¿Cuántas veces hemos comprado almendras que pone Reus y parte de esas almendras han ido de la propia zona salmantina de los Arribes del Duero o de, por ejemplo, el Albariño, el vino gallego que lleva un montón la uva de Fermoselle, es decir, esa uva que está bañada con el propio río Duero. Bien, esta imagen está hecha cerca también de la Dávila de la Ribera y tanto en una orilla como en otra, como les estoy diciendo, la economía va a depender muchísimo de esa afluencia del agua para todo tipo de agricultura. Fíjense en la zona, por ejemplo, portuguesa, cómo han hecho una serie de terrazas para aprovechar mucho más la tierra, mucho más también el propio sol y el agua. Disculpen un segundo. Que creo que se entiende mejor con esta mascarilla que con la otra. Bien, por lo tanto, ambas orillas van a favorecerse de la presencia de nuestro río Duero y va a llegar hasta esa ciudad de Oporto que hoy vamos a conocer. Vamos a descubrir desde esos misteriosos orígenes, inciertos, podríamos decir, inciertos, y cómo una vez que atraviesa y abraza tanto Oporto, la orilla derecha, como Gaia, la orilla izquierda, llega hasta Foz do Duero, que es una freguesía de Oporto a muy poca distancia, y ahí ya, formando ese estuario del Duero, se abraza completamente al Atlántico. Pero hoy nos vamos a quedar en Oporto. Y alguno se preguntará, ¿por qué Cale? Vamos a contar un poco la historia. Es cierto que nos basamos en varias leyendas que, como toda leyenda, pueden tener algunas partes de realidad y de verdad y otras, pues posiblemente no. Lo que sí sabemos es que los griegos ya hablaban de un asentamiento llamado Cale, de un lugar, pero en el margen izquierdo, en la margen izquierda de este Duero. Incluso algunos dicen que Cale era el nombre de un argonauta de Jasón. Es decir, no lo sabemos. Otros insinúan que puede ser el nombre Cale, que puede venir del mundo celta o precéltico, relacionado también con un poco donde hoy día es Galicia, ¿no? El mundo de la Galaecia. Otros señalan que quizá Caelae era el nombre de una diosa muy lejana. En fin, no sabemos exactamente el nombre de Cale porque tiene el origen en esa margen izquierda. Lo que sí sabemos es que cuando llegan los romanos, el asentamiento de Cale no les parece favorable para colocar sus barcos, para tener el puerto. ¿Y qué hacen? Pues que se van a la otra orilla del río y colocan allí el asentamiento, al que llamarán Portus, puerto. Se dice que una vez que se une, que se va hablando de Portus Cale, por afinidad, etc., al final aquí se origina el nombre del territorio que está al lado nuestro, Portugal. Portus Cale, por derivación fonética, da al final el nombre de Portugal. Entonces, Oporto sería el nombre de puerto, de Portus. Fíjense, posiblemente Cale sea una desinencia griega y Portus una desinencia latina. Es decir, es muy bonito, si es así, porque el nombre de Portugal se ha formado por esa unión de esos dos nombres. Hoy nos quedamos, entonces, una vez que tenemos a un lado Cale, a otro lado Portus, saben que al devenir del tiempo, sobre todo los visigodos, cuando llegan a la península ibérica, porque tenemos que pensar que la península ibérica es un todo, los visigodos vendrán
estarán ya en el 456 aquí en Oporto y permanecerán reinando los visigodos hasta que llegan los árabes en el 716. Llegan aquí. Como saben, luego hay un parón y no será hasta Alfonso I el que conquista o reconquista esta zona de Oporto. Pero una vez reconquistada queda abandonada, como muchas poblaciones de lo que hoy día es Salamanca o Zamora, etc. Será el último rey asturiano, Alfonso III el Magno, el que incita y anima a poblar esta zona. Una vez que empieza a poblarse Oporto, llegará más tarde ya Alfonso VI de León. Y Alfonso VI tiene varios hijos, pero una hija, Teresa, una hija natural, le concede, la va a casar con Enrique de Borgoña y les va a conceder el condado portulacense. Este condado incluía desde el Miño, es decir, desde la zona gallega, hasta el Duero. Seguramente le suena un poco esto de Borgoña. Claro, Enrique de Borgoña era hermano de Raimundo de Borgoña. Y Raimundo de Borgoña se casó con la hija legítima de Alfonso VI, Urraca, la famosa Urraca de León, que son los que vienen a Salamanca a poblar la ciudad de Salamanca y los que invitarán al obispo don Jerónimo de Perigué para que comience de nuevo la diócesis de Salamanca. Por lo tanto, Enrique es el hermano de Raimundo de Borgoña, que está en Salamanca. Su hija, al final, Teresa de León, la famosa Teresa de León, quedará viuda y tienen un hijo, Enrique, Alfonso Enrique. No sé por qué las letras se quitan. Bueno, Alfonso Enríquez es el hijo, por lo tanto, de Enrique de Borgoña y Teresa de León. Y claro, Teresa de León, una vez también que ha quedado viuda, le interesa seguir conectada con el reino de León, porque en definitiva hasta este momento pertenecía a toda esta influencia. Pero su hijo, Alfonso Enríquez, a los 14 años se arma caballero y una vez que se arma caballero se convierte en guerrero independiente y no está de acuerdo con lo que opina su madre. Al final, Alfonso Enríquez se enfrentará a León, a Castilla, mejor dicho, a los leoneses, castellanos, a los musulmanes y a su propia madre, llegando a ser, venciéndoles en la batalla de Eurique, que estaba en la zona del Alentejo, y se proclama en 1138, es la batalla de Eurique, y a partir de ese momento él considera ese territorio de Portugal como reino. Al año siguiente, en 1139, él se considerará ya rey de Portugal. Pero claro, no será sin el visto bueno de su anterior rey, en este caso el rey Alfonso VII de León, le reconoce ya como rey en 1143. Y el Papa Alejandro III, en una bula, en 1179, es decir, tarda varios años, reconoce ya Portugal como territorio independiente y vasallo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en este caso, fíjense dónde está un poco el origen también del reino de Portugal en toda esta zona de Oporto, porque es en la zona en la que estuvieron los padres de Alfonso Enríquez, que desde ese momento será Alfonso I de Portugal. Bien, Portugal empieza a crecer, empieza a desarrollarse, por supuesto, en función del elemento más importante que tiene, que es el río. Y enfrente
saben que hoy día está la ciudad de Vilanova de Gaia. Vilanova de Gaia está justamente aquí, es la otra orilla, es una ciudad también muy importante donde hoy día hay edificaciones más modernas, ha crecido muchísimo, pero empieza a ser muy importante por una razón, porque toda esta zona, todo este margen que ven muy cercano a la orilla, fíjense dónde están los barcos, en la orilla de Gaia, no en la orilla de Oporto. ¿Y por qué es eso? Bueno, en torno a 1680 y tantos, Inglaterra, veremos que hay una conexión con Inglaterra porque desde el siglo XIV hay princesas también casadas inglesas con reyes portugueses, pero en 1650 y tantos hay un problema en Francia que era el exportador de vinos, sobre todo a Inglaterra, pero temas de plaga en las vides, Francia no puede exportar vinos porque apenas hay. Y entonces recurren a la zona de Oporto. En Oporto, al igual que los Arribes del Duero, en Salamanca o en Zamora, hay buenos vinos. Pues en esta zona también se desarrollaba un vino, el vino de Oporto, un vino muy rico, muy afrutado. Y claro, el problema, ¿por qué no lo llevaban a Inglaterra? Porque en el camino se estropeaba. Entonces recurrieron a un secreto de un monasterio de Lamego. En ese monasterio lo que hacían para preservar el vino y conservarlo era que lo mezclaban con brandy, aguardiente. Por lo tanto, ¿qué se conseguía con eso? Pues se conseguía que se paraba la fermentación. Al parar la fermentación, ese vino que se produce es mucho más fuerte porque tiene más alcohol, se ha introducido brandy, se conserva mejor, pero es más dulce porque al pararse la fermentación ha quedado el azúcar en remanente, no se ha disuelto con esa fermentación y por eso el Oporto es un vino fuerte y al mismo tiempo muy dulce. Se pone de moda y Inglaterra empieza a importar de Oporto muchísimo vino de esta zona. Como verán, a lo largo de la costa de Gaia hay numerosos rabelos, que son este tipo de barcos, que son los que llevan las cubas, que las trasladan a las bodegas, a las cavas, para que se cure, ¿no? se haga el vino. Recuerda un poquito las góndolas venecianas, pero aquí son prácticamente solo para transportar estos barriles de vino. Por lo tanto, la economía de parte de esa zona, porque aunque esté en la otra orilla, siempre se benefician. Mucha gente, los grandes señores, viven en Oporto, pero tienen a veces sus empresas en Gaia. Y si estamos hablando de río, el río Duero de Oporto, ¿cómo se trasladaba de una orilla a otra? Bueno, pues como se trasladaba a lo largo de la historia en todos los lugares. Primero a través de barcas o a través de dispositivos, igual que aquí en Salamanca, mientras se construía el puente romano. Posiblemente parte de él se hacía también a través de barcas. Bien, pues hay una serie de vestigios, algún grabado, que nos habla cómo se conservaba o hubo un puente de las barcas, que eran 20 barcas sujetas con cabos de acero y que cuando pasaba un barco en la zona intermedia se abría para que pudiera pasar. Claro, esto evoluciona porque entre ambas orillas siempre ha habido mucha relación y a lo largo del tiempo va evolucionando esa imagen de los puentes y hoy día los puentes son también una infraestructura importante en ambas ciudades, pero sobre todo siempre se habla de los puentes de Oporto, no de Gaia, curiosamente. Bien, uno de los más interesantes que se conservan es el puente de María Pía. Fue construido por Serin, que pertenecía al equipo de Eiffel. Eiffel
todos les suena, ¿no? La Torre Eiffel. Bien, era un equipo muy bueno que trabajaba el hierro, como era su oficio. Y es uno de los primeros puentes que se conservan desde Oporto a Gaia. Como ven, bueno, está en honor a María Pía, porque era la esposa del rey de Portugal, Luis I. Vemos otro detalle aquí, como ven, hoy día está en desuso porque este puente, claro, unía dos orillas las más cercanas, pero hoy día, con los avances tecnológicos, pues hay varios puentes que no se fijan en el punto de intercesión, sino en la utilidad o en la facilidad para comunicar ambas orillas. Les traigo imágenes de varios puentes, todos ellos tienen un cierto encanto. El de Luis I, tiene, como ven, 2 pisos. La parte superior hoy día se usa para el metro de la línea amarilla, y la parte baja, como ven, para el tráfico rodado. También, por supuesto, está hecho por la empresa de Eiffel. El puente más moderno, que hasta el día de hoy, es el llamado do Infante. Se llamó así en honor a Enrique el Navegante, que era infante, y es un puente, como ven, casi minimalista, muy útil, muy esquemático, y es el más moderno de Oporto. Otro de ellos es el llamado Ponte da Rábida, que curiosamente, cuando se hizo, en 1963, está hecho en hormigón. En ese año era el puente con el arco de hormigón más grande del mundo. Por lo tanto, durante un tiempo fue importante también este puente. Otro puente muy curioso es el puente do Freixo. ¿Es un puente o son 2? Bueno, pues son 2 puentes unidos, formando uno, pero son 2. Ahora se lo enseño. Son 2 puentes, tiene 8 vanos, algunos de ellos, el central, más de 150 metros, por lo tanto es uno de los puentes más largos que tiene hoy entre Oporto y Gaia, y tiene la curiosidad que entre puente y puente, como ven los cimientos y esas columnas, tan solo hay esta diferencia, 10 centímetros. Y les traigo una imagen que creo que sí se verá. Miren, es muy curioso. Cada puente tiene 4 carriles, por lo tanto hay 4 carriles de ida y 4 de vuelta. Es un puente muy curioso por esa originalidad. Por lo tanto, fíjense, el río también está proporcionando a estas ciudades que los puentes se hagan, pues, originales, útiles y bellos, porque si no, no hubiera habido necesidad de la construcción de estos puentes. Cuando vemos una ciudad, sobre todo una ciudad de Europa, que tienen historia, no como la que veíamos el otro día, ¿recuerdan? En Ámsterdam, que la historia empezaba en el siglo XII. Nuestras ciudades de Europa son ciudades antiguas, por lo menos, al menos de época romana, siempre tienen varios elementos. Lo que les traigo hoy son lugares emblemáticos, curiosos, o que representan la personalidad de la ciudad. Pero siempre, pensando en Europa, el corazón de cada ciudad es la catedral, y sobre todo en siglos anteriores. Entonces, les presento de forma muy rápida la catedral que tiene Oporto. Como ven, casi a vista de pájaro, es una catedral de planta basilical, se ve muy bien, 3 naves. A la derecha ven el claustro, pero ¿no ven cosas muy raras? Por un lado, vemos contrafuertes que nos recuerdan al románico, al gótico, pero luego vemos unas torres rarísimas con unas barandillas barrocas del siglo XVIII. Si nos acercamos un poquito más, fíjense, es una catedral muy extraña. Es cierto que se empieza a construir a finales del siglo XII y principios del XIII, pero luego se han ido adaptando distintas partes
en distintas épocas y distintos estilos. Así que lo único que conserva de siglos XII y XIII son esos contrafuertes y el rosetón. Lo demás, fíjense la portada, es totalmente barroca, pero un barroco ya muy avanzado. Las torres también son barrocas, realizadas a mediados del siglo XVIII, con barandillas y unos remates muy extraños. Si vamos a su interior, el interior sí nos recuerda que ese interior todavía es más medieval. Las tres naves, la central ya saben, tenemos bóveda de cañón, sin nada de decoración, ven que es muy, muy austera. La nave central, como todas, más alta que las laterales, pero prácticamente toda ella hecha en piedra, muy sencilla. Las cosas se empiezan a complicar cuando nos acercamos a la capilla mayor, al ábside, que tiene un retablo muy recargado, ya es un barroco rococó. Vamos a ver hoy mucho rococó, mucho barroco y mucho rococó. Pero se lo traigo por una razón. Si se fijan, tenemos una serie de paredes que así de lejos nos parece pues, que son placas de mármol o piedra dura, ¿no?, de colores. Nos acercamos un poquito más y vemos que no. Este tipo de decoración, que se llama cuadratura, no es más que yeso pintado. Y esto viene aquí por una persona, que hoy la vamos a nombrar también mucho. Es el arquitecto Niccolò Nasoni. Niccolò Nasoni es un arquitecto italiano que le invitan a venir, vamos a contar luego un poquito de él, y le dicen que reforme, que anime un poquito la catedral. Y lo que él hace es pintar esas paredes con yesos y con colores. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? Los detalles. Todo es pintura. Lo que pasa es que de lejos y en ciertos momentos da la sensación que son mármoles de colores. El claustro es gótico, pero ¿qué interés tiene? Pues tiene un interés. Vamos a acercarnos a él. Y es que las paredes interiores están forradas con esos azulejos, azules y blancos, que vamos a ver hoy en varios edificios. Es una belleza, pero tiene un objetivo, o dos. ¿Por qué se colocan estos azulejos? ¿Gustan? Sí, pero por un lado, piensen que Oporto es una ciudad muy húmeda, que el hecho de poner, luego lo veremos cuando veamos las fachadas, el hecho de poner estos azulejos es una forma de evitar que las paredes o la pintura o lo que sea se deteriore antes, porque el azulejo, al ser vidriado, al ser cerámica, evita esa penetración de la humedad. Encima se decora con temas diversos. Curiosamente, el claustro tiene temas mitológicos y temas religiosos. Esto va a ser una constante también en Oporto. Aquí no van a tener ningún complejo a la hora de introducir elementos religiosos, elementos literarios o elementos mitológicos en un mismo espacio. Este Niccolò Nasoni, que les he dicho, bueno, su nombre era Niccolò, pero en Oporto, en Portugal, le llamaban Nicolau. Le mandaron hacer, fíjense, esto sería la fachada de la catedral, ven las torres, le mandaron hacer un artes, una especie de pórtico que uniera el lateral de la catedral. Claro, estamos ya en 1735, por lo tanto, es barroco. Y él es un arquitecto totalmente barroco, como vamos a comprobar. Y realizó este Nartes precioso, con una escalera impresionante y un pórtico, como ven ahí, por supuesto, con su cerámica en las paredes. Fíjense qué cantidad, vamos a describir luego cómo él va a hacer una serie de arcos siempre ondulantes, un movimiento en cada uno de los elementos arquitectónicos que él va a colocar.
Si seguimos con el tema de la azulejería, les traigo 2 o 3 ejemplos de lo que se puede encontrar en Oporto. Hay muchos más, pero los más destacados se los traigo hoy. Uno de ellos es la llamada Capilla de las Almas. La Capilla de las Almas, como ven, está totalmente decorada de azulejos. Además, los han contado y son 15.947. Pero no piensen que estos azulejos llevan ahí varios siglos. Esta Capilla de las Almas era totalmente, solo tenía yeso pintado. Hasta 1929 no se colocaron estos azulejos. Por lo tanto, tenemos azulejería del siglo XVIII y del siglo XX, como es esta. En este caso, como está dedicada a San Francisco y a Santa Catalina, pues representa alguna escena de ellos. En este caso les traigo este detalle de la santa, siempre que aparece con la palma es una mártir, y la está coronando en este caso la Virgen y el Niño Jesús. Algo muy parecido hay aquí. Aquí tenemos la iglesia do Carmo, la iglesia del Carmen, y aquí de los carmelitas. Pero había una disposición en Oporto. No se pueden juntar, es decir, una pared de una iglesia no puede tocar la pared de la otra iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Idearon, vamos a acercarnos, ahí, una casa. Es la casa posiblemente más estrecha de Portugal y una de las más estrechas de Europa. Claro, como ven, profundidad puede tener mucha, pero fachada poquísima. ¿Recuerdan el otro día que hablábamos de Ámsterdam, que se pagaba por fachada y por eso eran muy estrechas? La verdad es que a tanto no llegaban. Bien, posiblemente esa casa, claro, a lo largo de varios siglos ha vivido gente diversa, pero vivirían posiblemente los campaneros o los que cuidaran la iglesia, o alguna familia necesitada que cuidara también algún elemento de alguna de las dos iglesias, porque está justamente en el medio. Bien, yo la que quiero que veamos ahora es esta. Como ven, es una iglesia totalmente barroca. Fíjense, esto ya es rococó. Los frontones están partidos, hay movimientos ondulantes, una decoración de guirnaldas, como vamos a ver ahora. Fíjense qué fachada más impresionante. No solo en los dibujos, fíjense en las ventanas, son totalmente barrocas, totalmente llenas de elementos decorativos, cambian. Nos acercamos un poquito más. Fíjese qué belleza de ventanas, perdón. Qué belleza de ventanas, guirnaldas. Se va a repetir mucho en el rococó, porque esto es una fachada rococó. Estos son rocallas pintadas, guirnaldas. No, a ver, ¿qué quería ahora? Quería que vieran detalles más cercanos. Fíjense qué belleza. Va a aparecer mucho las conchas, las veneras, con remates muy ondulados. Todo eso son elementos típicos del rococó. Aquí, por lo tanto, no es solo el azulejo, sino al mismo tiempo el diseño de las ventanas. Es algo realmente precioso. La Virgen del Carmen y el escudo de Portugal. Se repite muchísimo el escudo de Portugal, pero no solo en Oporto, en muchas ciudades portuguesas. Por ejemplo, en Coimbra también se repite muchísimo. Y como les decía, no solo son iglesias o edificios importantes, sino también nos aparecen azulejos en casas normales, casas de distintos pisos, etcétera. También con elementos, en este caso todos son elementos decorativos. Bien, Oporto va creciendo gracias a esa inyección de los vinos, y la zona del puerto, que era esta zona, estaba muy deprimida, poco habitada, y entonces una forma para animar a la gente que vaya a habitar
que haya también mejor población, es empezar a construir edificios que puedan dar vida a esa zona. Quiero que se fijen en esa torre grande, porque nos vamos a ir ahí ahora. Al otro lado, bien, en esa torre, vamos a hablar ahora mismo, les dije antes que le iba a dar 4 notas de Nicolau Nasoni. Nicolau Nasoni va a nacer en la provincia de Arezzo, en la Toscana, estudiará y se educará en Siena y será un arquitecto y un pintor barroco extraordinario, pero más que barroco, rococó. Trabajará en Roma, trabajará en la isla de Malta, en La Valeta, y el decano de Oporto le invita para que haga un diseño en la ciudad. Fíjense que ya hemos hablado antes de él, que hizo el Nartes de la catedral. Entonces, él viene en 1725 y no se volverá a ir. Se casará con una napolitana primero, pero al tener su primer hijo, ella morirá, su hijo José, y unos años después se casará en 1731 ya con una portuguesa de la que tendrá 5 hijos. Él se queda en Oporto, es feliz en Oporto, es una de las personas más queridas en Oporto, tiene mecenas y para toda la construcción y pintura que hay en ese momento llaman a Nicolau Nasoni. Y a Nicolau Nasoni le llaman para construir esta iglesia. Esta es la iglesia de los clérigos pobres, se llama así. Era una hermandad, se crea una hermandad con otras 3 grupos, otras 3 hermandades. Se crea la hermandad de los clérigos pobres para ayudarles cuando son mayores, cuando no tienen o están enfermos. Y que empiezan construyendo una iglesia. Luego ya construirán un hospital y una enfermería. Pero la van a construir, claro, la hermandad tiene un cierto dinero porque lo ha conseguido por donaciones de todo tipo, privadas, públicas, etc. Y lo tiene ahí, pero no tiene dónde construir. El mecenas de Nicolau Nasoni, una de las personas más importantes de Oporto, anima a la población y anima, por tanto, al municipio de Oporto para que le donen a la hermandad de clérigos pobres esta zona, este terreno que estaba baldío, estaba deshabitado. Toda esta zona estaba deshabitada. Como era una zona baldía que nadie quería, además, un poquito más atrás, hacia atrás, estaba, que todavía se llama así, la denominada Tierra de los Ahorcados. ¿Esa Tierra de los Ahorcados qué era? Pues era la zona donde eran enterrados los que morían en la horca o por delitos cometidos. Por lo tanto, esa zona nadie la quería y menos quería vivir en ella. Por lo tanto, fue muy fácilmente donada para esta hermandad. Esta hermandad de los clérigos pobres llaman a Nasoni. El propio Nasoni pertenecerá a la hermandad porque las ideas y los objetivos que crea esta hermandad son pues de ayudar a toda la gente necesitada de Oporto, no solo clérigos, sino enfermos y sobre todo gente mayor, que era a veces gente abandonada. La iglesia la diseña él, tardará muchísimos años porque se diseña en 1735 y no se terminará hasta 1779, porque hay problemas, se para la obra, se cambia de diseño. Es más, él no va a verla terminada al 100%, va a morir 6 años antes. Pero el día que se coloca la primera piedra, según los documentos, tocan las campanas de Oporto, porque saben que es un edificio fundamental para la ciudad de Oporto. La fachada, como les decía, es barroca, es impresionante. Nasoni le gusta mucho construir bellas escaleras de varios tramos y esto es lo que vemos. Y vamos a acercarnos un poquito más, vamos a quedarnos debajo, les animo a quedarnos aquí debajo,
de la barandilla y vamos a mirar hacia arriba. Y lo que vemos es esto. Si recuerdan un poquito la fachada de la universidad nuestra, se dan cuenta que los paneles del relieve más bajos tienen un relieve más fino, menos grueso que el segundo panel, que los últimos. Pues esto mismo se ha hecho en esta fachada. Es decir, todos estos adornos, todo este arquitrabe que ven aquí con estos arcos partidos típicos del barroco y del rococó que vamos a ver arriba, fíjense arriba. Arriba se ha multiplicado el volumen del arquitrabe. Fíjense qué anchura. La decoración todavía casi es de bulto redondo. Tiene el objetivo que todos saben ustedes, para que desde abajo se pueda ver el dibujo de arriba. Si arriba se hace más grande, se puede ver mejor desde abajo. Lo mismo se hace en la fachada de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, a veces hay cosas que no entendemos el motivo y es muy sencillo. Bien, al otro lado, si se fijan, la iglesia, la fachada quedaría para ese lado, a este lado se construye esta torre de los clérigos. La torre de los clérigos va a ser casi un icono en Oporto. Igual que nosotros tenemos de icono la Plaza Mayor o la fachada de la universidad o la clerecía, ellos tienen esta torre. Porque esta torre, que se construye en 1763, es decir, se acaba antes que el total de la iglesia, va a ser referente en la ciudad, pero también va a ser referente para los barcos, para la navegación cercana a Oporto, porque será lo único que se verá desde la distancia. Por lo tanto, no solo es una torre de casi 76 metros, está toda hecha en granito. Por supuesto, es menos, como ven, menos recargada en la decoración, no como la fachada, que tenía más, pero dicen que desde arriba la imagen es espectacular, de ver toda la zona de Oporto. Les traigo un detalle para que vean el trabajo tan ancho, tan de envergadura que tienen los relieves. Son casi de bulto redondo, como si fuera casi una escultura. Esto, lo que consiguen, fíjense aquí, a ver, perdón, estos cortes entre un arquitrabe y otro, esto es un arquitrabe, las líneas, ¿qué producen? Zonas de sombra y de luz. Y eso es barroco. Cuando tú miras una fachada y ves cómo, según enfoque la luz natural, vas viendo distintas zonas de luz y sombra. El interior es una sola nave, nos recuerda incluso interiores de Bernini y de Borromini, esos interiores que parece que se mueven. De aquí no les voy a comentar apenas nada. El retablo es rococó, muy recargado. Estas líneas son típicas de Nasoni, del arco, hace el ábside, los altares los hace cóncavos, y luego esos arcos rotos, esos arcos que se mueven para producir al mismo tiempo más movimiento. Otra zona alta está la iglesia de San Lorenzo dos Grilos. Solo comentarles, bueno, es este edificio tan grande, desde la terraza también tiene unas vistas impresionantes de todo Oporto. Esta iglesia perteneció a los jesuitas, pero con su expulsión pasó a depender de la Universidad de Coimbra. La Universidad de Coimbra luego la donó, la dejó a los agustinos descalzos. Como los agustinos descalzos vestían muy de negro y tenían unas capas que parecían alas de grillos, les empezaron a llamar los grillos. Por eso, la iglesia de San Lorenzo es más conocida en Oporto como la iglesia de los grillos, o en portugués, dos grilos, que por la iglesia de San Lorenzo. Como ven, a veces pues son cosas que quedan en la población después de mucho tiempo, y hoy día, si le dicen la iglesia de los grillos, seguro que la conocen más que por San Lorenzo.
Muy cerca, estamos moviéndonos de un lugar a otro. Recuerden que Oporto también tiene muchas zonas, muchas cuestas. Vamos a ir a un lugar espectacular. También su interior, el interior que vamos a ver ahora, es influencia de Nicolau Nasoni. Como ven, es una iglesia que se construye en el siglo XIV, tiene algún elemento que nos recuerda al gótico, con ese rosetón, pero que estos contrafuertes también de final del románico, pero si nos acercamos a la fachada vemos que es una fachada barroca. Como ven aquí, en Oporto no les importa hacer algo nuevo en un edificio del siglo XIV o del XII o del XVI, totalmente rompedor. Pero si esto es barroco, con estas columnas salomónicas, con este recargamiento, esperen a entrar. ¿Entramos? Esa es la iglesia de San Francisco. ¿Recuerdan aquí cuando íbamos a la Veracruz, que nos parecía preciosa, pero casi nos quitaba la respiración por lo recargada que estaba? Pues no tiene nada de comparación con esta. Absolutamente, prácticamente casi toda, vamos a ver, está forrada de madera, con pan de oro. Esto lo inicia Nicolau Nasoni, lo que llama la dourada talla. La dourada talla no es más que la madera con pan de oro. Pero el trabajo de madera es exquisito. Es decir, aunque no se le hubiera dado el pan de oro, les puedo garantizar que aquí han trabajado los mejores escultores, tallistas de madera de Portugal o de los lugares donde los contrataran. Claro, ¿por qué tenemos esta iglesia así? Porque se pone de moda en un momento dado y la clase pues media alta de Portugal y la clase alta coge de moda hacerse aquí panteones. Es decir, ellos pagan un retablo, la zona de sepultura está debajo, o sea, no está aquí, no está la iglesia, pero ellos decoran, pagan los artistas y tienen su capilla aquí. Por lo tanto, claro, si se pone de moda y todas las familias importantes tienen aquí un lugar propio, pues a quien más pueda. Fíjense, nos vamos a acercar al altar que está dedicado, vamos a acercarnos. Ese es el altar. Me voy a acercar un poquito más. Aquí no sabemos, fíjense, qué retablo. Todos son arcos ondulantes, movimientos, recargamiento, pero es que está todo, absolutamente todo trabajado. Aquí no sabemos lo que es, una escultura o si es parte del propio retablo. Fíjense que las columnas salomónicas no les basta solo con hacerlas retorcidas, sino que está llena de decoración en su interior. Les voy a mostrar un trocito de aquí, con más detalle. Fíjese, qué trabajo tiene. Este espacio que les doy es prácticamente 1 metro, por arriba o por abajo. Fíjense qué trabajo de personajes, de angelitos, de rocallas, una rocalla que se enreda con otra. Es un trabajo impresionante. Y si damos la vuelta, miramos hacia atrás, hacia el rosetón, ven que incluso la zona del coro, donde está el órgano, también está prácticamente todo forrado. Todas las columnas, menos estas, ven, estas están forradas. Debajo está la columna de piedra. Está todo absolutamente forrado. Fíjense qué detalle. Un trabajo inmenso. El techo igual. Y les traigo un detalle de esta capilla. Fíjense qué capilla, que no cabe absolutamente más talla. Les traigo un detalle de la puerta, de la verja pequeñita, de la cancela. Bueno, a ver, aquí. Fíjense qué belleza. Aquí todos son rocallas. Una rocalla en todas las direcciones. Son rocallas, unas se enreda con otra, unas tienen una forma, otra. Fíjense qué trabajo.
a distintos relieves, distintos niveles. Unos sobresalen más, otros sobresalen menos, pero toda la madera está trabajada a exageración. Esto lo trae Nasoni. Bien, pues fíjense, eso que acabamos de ver, ese ábside tan recargado es este. ¿Quién diría que por fuera, esa iglesia, este ábside que nos recuerda, bueno, pues un ábside gótico, muy austero, por dentro es espectacular. Junto a esta iglesia de San Francisco tenemos un gran edificio. Fíjense, hacemos otro salto en la historia. Nos vamos a mediados del siglo XIX, 1842. Les traigo este edificio porque también es emblemático para la ciudad de Oporto. Fue realizado por Joaquín da Costa Lima y lo más interesante, además de la gran envergadura que tiene el edificio, es el interior. Este edificio es el edificio del comercio, el Palacio del Comercio de Oporto. Esta escalera es una escalera noble que está decorada con detalles en piedra por Gustavo Adolfo Gonçalves y Sousa. Una decoración también bellísima, un patio impresionante, cuya vidriera está trabajada por Thomas Soler y es curioso porque la parte superior tiene 20 escudos, 5 a cada lado. Este es el de Portugal, pues justamente enfrente del de Portugal está el de España. Bueno, ahí lo ven. Es decir, era una representación de los países amigos de Portugal o con los que también se tenían relaciones comerciales. Por lo tanto, es un lugar emblemático para los fines comerciales de la ciudad de Oporto. Y luego nos acercamos tiene varias salas, tiene también el gabinete de Eiffel, el gabinete cuando los diseños de los puentes, de muchas cosas que se hacían en Portugal. También hay una habitación aquí, en el Palacio de la Bolsa, donde estuvo el equipo de Eiffel, diseñando diversas infraestructuras de hierro. Esta es la sala que se llama árabe, aunque es una mezcla un poco de todo. Sobre todo va a destacar estas formas geométricas, por eso se les ha llamado un poco árabe, pero de árabe tampoco es que tenga mucho. Es una mezcla de modernismo, de arte bizantino, que vamos a ver ahora, pero es bellísima y mucho dorado. Fíjense, se pone de moda el dorado. El suelo sí que es esa lacería de Medio Oriente. Y les traigo un detalle del capitel. Este capitel nos recordaría a los capiteles bizantinos, el ábaco. Esto es muy típico del estilo bizantino que se coloca sobre el capitel. Fíjense que es también muy recargado, otro estilo que la iglesia que hemos visto antes, pero también de un recargamiento enorme. Aquí suelen hacer recepciones a reyes. Los reyes de España han estado allí, a veces hay también audiciones de música, etc. Bien, nos vamos moviendo por Oporto, vamos conociendo su historia, vamos conociendo esos lugares emblemáticos de la ciudad, y el que más o el que menos tiene que acercarse, porque tenemos luego próxima la estación, tenemos que acercarnos. No ha salido aquí, esta es la Plaza de la Libertad, este tramo, y el resto es la Avenida de los Aliados. Al final, este edificio que ven es el ayuntamiento. Esta parte de acá es la Plaza de la Libertad, que se junta con la Avenida de los Aliados. Y se la traigo sobre todo porque tiene una serie de edificios modernistas impresionantes. Por lo tanto, el modernismo va a gustar mucho también en la ciudad de Oporto. Este edificio, luego se lo enseño. Ahora les traigo el ayuntamiento un poquito más de cerca para que vean cómo también combina
juega con la Torre de los Clérigos y el edificio que les decía yo, totalmente modernista, que nos recuerda muchísimo, fíjense qué detalles, nos recuerda muchísimo a la arquitectura modernista de Viena y a los arquitectos vieneses. Toda esta avenida tiene elementos preciosos, modernistas, fíjense, debajo de las ventanas, debajo de los balcones, las barandillas, es todo modernista. Y les decía que antes de ir a la estación de Oporto tenemos que saber la hora. Creo que han dado las 7. ¿Sí? Bien, en este reloj no, pero este es el reloj de la estación de São Bento. Es un reloj modernista también, de estilo modernista, pero el reloj con números romanos. Esta estación de São Bento se construye en 1916, pero se construye el edificio, pero la estación ya se utilizaba a finales del siglo XIX. Este edificio está realizado por José Porto, marqués de Silva, y como ven es un edificio espléndido, con 2 torres, una a cada lado, unos remates también impresionantes, pero se llama así por una razón, porque en ese mismo lugar donde está la estación de São Bento estuvo el convento, el monasterio de São Bento del Ave María, São Bento, San Benito, ¿no? Y se conservó el nombre original de ese monasterio. Por lo tanto, es bonito cómo, es lo que les decía antes, y vamos a ver luego, cómo se conservan elementos del pasado, aunque se coloquen en este caso, edificios del futuro. ¿Entramos en la estación? Entramos. Se dice que es una de las 16 estaciones más bonitas del mundo. Es cierto que es una estación, bueno, piensen que sobre todo a finales del 19 se empiezan a construir estaciones de hierro, piensen las de Bilbao, la de Atocha, es decir, hay estaciones muy bonitas en España y en todos los países europeos. Esta es espectacularmente bonita porque no solo conjuga ese estilo modernista en las vidrieras, fíjense las vidrieras, el reloj, los remates, las escayolas, todo esto es modernista, pero vuelven a añadir lo propio, vuelven a añadir su personalidad, la azulejería portuguesa. En general, no se lo dije antes, pero la cerámica que se ha utilizado en Oporto, la fábrica está en Lisboa. La fábrica es la fábrica viuda de Lamego, es la mejor fábrica de cerámica de Portugal y casi todo viene de Lisboa. Si nos acercamos un poquito más, fíjense qué belleza, porque aquí nos están contando la historia de Portugal, la historia de Oporto y algo más, ahora lo vemos. Fíjense, todo es azulejería. Y en la parte de arriba nos cuentan la historia del transporte, desde el andar, la carreta, los bueyes, las diligencias, hasta llegar al tren. O sea, es muy bonito, porque la parte azul, historia de Portugal, historia de Oporto. La parte de arriba, la historia del transporte. Todo ello está, no sé por qué se quita, bueno, está realizado por un pintor extraordinario, como les tengo ahí, Jorge Colasso, que tardó casi 11 años en decorar la estación de Oporto. Los detalles son muy bonitos, fíjense cómo está contando desde el burro, la carreta, hasta llegar al tren. Todo es esa cerámica. Les traigo un detalle también de la boda de Juan I con Felipa de Lancaster en el siglo XIV, y también lo tienen como un panel de referencia en la historia de Portugal. Y saltamos otra vez
Y nos vamos de esta etapa modernista, de estos principios del siglo XX, y nos vamos al siglo XXI. En el 2001, Oporto fue capital europea de la cultura. Recuerdan que Salamanca fue el año anterior. Bien, junto con Rotterdam fue Oporto. Y entonces siempre saben que cuando una ciudad es capitalidad cultural, pues intentan hacer algo especial. Y contrataron al arquitecto holandés, precisamente de Rotterdam, Ken Collas, que hiciera algo espectacular, que hiciera un gran auditorio de música. Lo que pasa es que esto no se podía llamar auditorio de música, es casa de la música. Desde el primer momento que se construyó, ha sido también un icono referente de la zona más moderna de Oporto. Como ven, lo ha configurado como una caja geométrica con distintos niveles, con distintas direcciones, jugando también con el azul del cristal y el blanco del hormigón. Por lo tanto, blanco y azul como el azulejo, pero vamos a ver qué también hay dentro. Fíjense, las entradas son espectaculares. Aquí, en Salla, es la sede de la Orquesta Nacional de Oporto, de la Orquesta Barroca y también de Remis Ensemble. Su interior, bueno, el exterior todavía, como ven, la parte baja, la zona pues es de entrada, de venta de recuerdos y cosas, de actividades diversas, está la parte baja. Fíjense que parece que ha colocado una solapa que se mueve, es lo único que hay ondulado, porque todo lo demás son paneles geométricos. Cualquier lugar que miremos, y su interior también es espectacular. Está todo concebido con ese hormigón liso, en algunas zonas blanquecino. Fíjense qué interior, la barandilla es de cristal, juega con la luz natural y la luz artificial, pero lo que les decía antes otra vez, vuelven a su personalidad, y su personalidad es el azulejo. El azulejo está, fíjense, en una sala donde se combina un panel, una pared que es luz natural, que nos abre al pequeño jardín que hay en uno de los lados, luz artificial, pero no solo eso. Abajo tenemos una escena religiosa y arriba una escena costumbrista. Es lo que les decía antes, en Portugal no les da reparos en plasmar sus creencias, en plasmar sus costumbres y en plasmar ese elemento identificativo de Portugal y sobre todo de la ciudad de Oporto. Este es el auditorio grande con capacidad para 1.238 personas que, fíjense, combina elementos de la luz natural, se puede adaptar, tiene otro auditorio también grande y también se pueden hacer más pequeños o más grandes dependiendo de las actividades que se hagan. Y saltamos de una casa de música, ¿a dónde? A un edificio privado. Este edificio es el edificio de Vodafone. En el año 2009, yo no sé por qué se quitan las letras, bueno, se contrataron a dos arquitectos, a Juan Antonio Barbosa y a Pedro Guimaraes, para que hicieran algo espectacular. En aquel año, 2019, la empresa Vodafone pues les dijo que hicieran un edificio para tener allí oficinas, etcétera, y que les dejaba hacer lo que quisieran. Cuando le preguntaron por qué hicieron esto, contestaron lo siguiente: hemos concebido un edificio rectangular. Nos imaginamos un edificio o una caja y la tiramos al suelo. Y nos imaginamos cómo quedaría esa caja, doblada por un lado, arrugada por otro, y eso es lo que han construido. Con lo cual, es un edificio que, junto a la Casa de la Música, es un edificio que le encanta también a toda persona que va a Oporto. En la parte baja está la entrada, hay actividades para niños, para gente, y luego ya en las partes de arriba están las oficinas. Pero
Es tan especial este lugar que no hay 2 paredes iguales, 2 cristales iguales, 2 lámparas iguales, 2 techos iguales, no hay nada igual, con lo cual subió mucho el coste de este edificio porque absolutamente todo se tuvo que hacer a medida para cada momento. El lema, la vida en movimiento, como ven, da lugar al movimiento del edificio. Si quieren, entramos, fíjense, las puertas se pueden mover hacia adentro, hacia abajo, hay paredes en unas zonas altas, en otras más bajas. Es cierto que algunas zonas de estas son paneles, engaña, pero entre esos paneles han colocado luces para que parezca que la luz también se mueve, que entra por un lado y va en movimiento hasta el final. Lugares donde se combina la luz natural con la luz artificial. En el centro hay también un pequeño patio y esto es lo que se ve en el patio. Un grupo de bloques, está todo hecho en hormigón y rematado en cemento blanco pulido, muy pulido. Solo se emplea ese color blanco y el azul de moqueta en algunos lugares. El resto es todo blanco. Y además hay una cosa, si se fijan, no hay rodapiés. Lo hace adrede para dar la sensación de continuidad. Parece que los lugares siguen avanzando y a lo mejor ahí se para y se cierra, porque es la idea de dinamismo, de movimiento. Es un lugar espectacular también. Y por fuera, da igual, de día que de noche, cambia de colores también, con lo cual es un edificio en movimiento siempre. Y yo creo que después de haber ido a la estación, de haber visto estos juegos, pasamos por la Rúa Santa Catarina, que es la más importante. Podemos entrar un momento a tomar un café en el Café Majeski, que es un café modernista, donde se combina, fíjense, el trabajo de la madera también con el estucado. Esto es estuco pintado. Son lugares de mucha tradición que se siguen conservando, les gusta mucho conservar aquello que tuvieron en un momento, pues, mucha profusión. En este caso, el arte modernista gustó mucho en Oporto. Y ya solo nos queda comprar un libro, si se animan. Y les invito, por supuesto, a acercarnos a la librería. Hoy día se llama Leyo e Irmão. Curiosamente, esta librería se fundó en 1869, pero cuando se construye este edificio es en 1906. Lo construye este arquitecto, Francisco Xavier, y como ven también es una fachada muy extraña. La parte baja, que tiene la entrada y el escaparate, parece goticista, igual que la parte de arriba, parecen remates de pináculos góticos. Sin embargo, el centro, nos vamos a acercar un poquito más, es modernista otra vez. Nos está recordando, está pintado por José Bielman, tiene ahí la firma, aquí, Bielman. Y si se fijan, nos recuerdan también mucho la ropa modernista, sobre todo que llevaba Klein en Viena. Hay ropas y de su novia que diseñaba estas ropas extrañas al gusto modernista. Bueno, en este caso es una mujer que nos está representando el arte y al otro lado hay otra mujer que nos representa la ciencia. Con lo cual nos está diciendo que en su interior tenemos arte y tenemos ciencia. Pues vamos a entrar. Y entramos. Recuerdan que ya hemos hecho A varias veces hoy. En este caso, entramos en según los ingleses, en la tercera librería más bella del mundo, porque dice que las 2 primeras las tienen ellos. La verdad es que está considerada, si no es la más bella, es una de las más bellas del mundo. Librería, Toda ella está hecha en madera
también hay estucos, también hay zonas que nos engañan, pintados como si fuera madera, pero como ven es espectacular. Se ha conservado incluso, ven ahí los raíles de la planta baja, en vagonetas de madera se llevaban los libros y se ha conservado. Toda ella, tanto fíjense, las escaleras, las estanterías, parte de las estanterías son de madera, pero hay partes también que son de yeso pintado, de estuco pintado. Fíjense la escalera. La escalera empieza un tramo, se abre en dos, se vuelve a cerrar, se vuelve a abrir. Es un juego también de cerrar, abrir, un juego de movimiento, un juego de color. Cualquier punto donde miremos, vemos que es espectacular. Hay partes de los techos que están estucados, pero todo ello, como ven, están totalmente decorados que nos engañan. Hay zonas de madera y hay zonas de estuco. Fíjense, esta columna es de estuco pintado, pero luego aquí ya es madera. Fíjense, por delante, por arriba, por abajo, es decir, el barroco, el barroquismo, el recargamiento, es algo que gusta mucho en Oporto, como están viendo. El lugar es excepcional. La escalera nos recuerda la escalera laurenciana que hizo en Florencia Miguel Ángel, en el manierismo, porque parece que los escalones se mueven, que parece que son blandos. ¿Se dan cuenta? Y no. Es cierto que se estropea mucho. Todos los años tienen que restaurar la escalera, la madera, etc. Hasta el 2016 no se cobraba nada a la entrada, se invitaba para que se comprara algo. En el 2016 empezó a cobrarse 4 euros y en el 2018 me han dicho que 5. Pero si alguien compra un libro, se lo descuenta. ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo restaurar esta librería anualmente, porque hay que tratar la madera, hay que pintar entera la escalera y todo es así. ¿Nos subimos arriba? Subimos arriba. Fíjense qué detalles de madera tan bonitos. Y en la parte de arriba nos recuerda casi un barco. Todo está lleno de libros en todos los idiomas. Los turistas, la mayoría de los turistas el 40% son españoles. Hay días que dicen que hay de 3.000 a 4.000 visitas, en los días de mayor afluencia. Si miramos al techo, también está todo decorado, fíjense qué belleza, y hay una cristalera que está realizada por un holandés, por Gerardo Samuel van Krieken. Es una cristalera con 55 vidrios, bellísima, que se ha limpiado hace pocos años. Es la primera vez que se ha limpiado la cristalera y me han dicho que entra mucha más luz y que los colores están preciosos. En el centro, si se fijan, pone Decus in labore, algo así como dignidad en el trabajo. Bueno, se me ha olvidado comentarles esta bellísima lámpara con esta gran voluta que nos recuerda también el arte modernista de Barcelona o de Viena. Fíjense. Y una vez que nos hemos comprado el libro y queremos despedirnos de Oporto, hace solo unos meses, en julio del año pasado, del 2001, se inauguró, no el edificio, porque el edificio, este pabellón, se hizo en 1954. Y hace unos años, en 1991, este pabellón, que es multiusos, se le puso el nombre de Rosa Mota, que era una atleta de maratón portuguesa, que era campeona de Europa. Pero lo que se ha inaugurado en julio del año pasado es esta escalera que va dando vueltas por encima de esa cúpula. Tiene unos 150 escalones. Arriba se puede dar la vuelta y mirar todo alrededor, ver Oporto, ver parte de Gaia, volver a bajar.
Fíjense la belleza, cómo el Duero, el río, es parte integrante de la ciudad. Es que en otras ciudades quizá el río nos queda a un lado, pero es que aquí es parte de la ciudad, es parte de la economía, es parte de todo. En definitiva, yo creo que el río no solo ha dado belleza a la ciudad de Oporto, que es este lado, al otro lado quedaría Gaia, sino que también pues, la ha llenado de color y de colores, como vemos aquí. Si hay alguna pregunta, pueden hacer. Pues tiene la última referencia en torno a 280.000, 290.000, por ahí. A ver, hay una cosa. A ver, Oporto, lo que nos hemos centrado en la capital. El distrito de Oporto tiene 18 freguesías, lo digo en conjunto. Freguesías que son como pequeños barrios o pequeños pueblos cercanos. Imagínense Salamanca con Santa Marta, o sea, pueblos muy cercanos. El mismo sitio donde se da la desembocadura del Duero no es Oporto capital, lo vimos antes, es Foz de Douro, que está, pues nada, a 2-3 kilómetros, pero es prácticamente Oporto. El distrito de Oporto son 18, pero la capital de Oporto es la ciudad que hemos visto hoy. Gaia también tiene mucha población, pero todo pertenece a ese distrito. Es un poco complicado porque no es como la administración en España. Bien. Sí, decían, normalmente, en líneas generales, se dice que, les termino con una frase que se repite mucho. Se dice, en Portugal hay 4 actividades y 4 ciudades. En Lisboa, uno se divierte. En Coimbra, uno estudia. En Braga, uno reza. Y en Oporto, uno trabaja.